Stamattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. En nuestro capítulo anterior, que están utilizando o mal utilizando fundamentalmente el Poder Judicial y en este caso otras instituciones de control para perseguir ya no la corrupción, sino las ideas y fundamentalmente el adversario político. El Ecuador vivió esos 5 meses y más una especie de dictadura. No tenemos un documento que nos digan que nos han cesado. Lo que pretendieron desde un inicio es dar un golpe de Estado institucional, asaltaron la democracia. Todo eso quedará registrado, como yo digo, para cuando este país retorne a un Estado de derecho y de debido proceso. Mientras tanto, durante los 10 años del correísmo, los organismos de control fueron manejados por correístas a placer y la investigación de la corrupción fue cero. los ecuatorianos seguimos sin entender la palabra democracia. Un vicepresidente preso, instituciones tomadas por asalto, periodistas muertos, persecución judicial y política, al filo de la represión, una lucha contra la corrupción sin resultados y una reiterada receta económica que casi aniquila por completo a la familia ecuatoriana. ¿Dónde estará Julio César Trujillo? Estoy parafraseándolo. Allá, a mano derecha según se va al cielo. Lo encontraréis con las buenas almas, dando charlas de tolerancia, de respeto, de justicia, de derechos humanos. Allá lo encontraréis. Trujillo impulsó la elección de los consejeros a través del voto popular, pero la intención de voto la encabezaban personas afines al correísmo. La idea de que este monstruo vuelva al país asustó a la clase política y la obligó a cambiar de parecer. Y le hizo saber al pueblo ecuatoriano, invitando además al pueblo ecuatoriano a anular el voto, porque realmente es un organismo que no sirve sino para cumplir órdenes. Cuando no hay órdenes es bien difícil decidir lo que tiene que decidir ese consejo. ¿Continuará en su postura para una consulta popular para la eliminación del órgano? Ya el día de ayer en la noche se acercaron muchos movimientos y partidos políticos a decir que ellos van a recoger las firmas para la consulta popular. Quizás esto se da por el tema de que hay correístas como candidatos. No necesariamente, pero también contribuye eso. La ciudadanía votó por 7 consejeros, de los cuales 4 fueron destituidos por la Asamblea Nacional mediante un juicio político sin pies ni cabeza. José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá fueron cesados por un supuesto desacato porque pretendían revisar lo ejecutado por Trujillo. Usted menciona el argumento de la probidad. ¿En qué parte del juicio político que establece la Constitución de la República del Ecuador se aduce todo lo que usted mencionó para que se facilite este juicio político? Lo digo más que nada porque hay muchos juristas. No hay muchos, hay 3 que fueron contratados por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hay algunos juristas? Sí, no son muchos. Que han asegurado que el juicio político contra Tuárez no tuvo ni pies ni cabeza, no tenía un asidero jurídico. ¿Qué responderán de eso? Que es un juicio político que tuvo una respuesta política y que tuvo un resultado jurídico político también. Y en virtud de esto han sido destituidos. Mira, yo llevé adelante el primer juicio político exitoso que ha hecho la oposición en contra de un funcionario de gobierno. En 13 años. ¿Te imaginas 13 años sin fiscalización? Entonces sí, que hay gente que salta por el caso del cura Tuárez, que salte. A veces, quienes ejercen el derecho, quienes ejercemos el derecho, tenemos la sensación de que todos los procesos deben llevarse de acuerdo al marco jurídico únicamente. Un juicio político tiene características adicionales. Un juicio político es un juicio de oportunidad, es un juicio de conveniencia pública. Quien determina la conveniencia pública de la permanencia o no del funcionario es la Asamblea de la República. El Consejo de Participación Ciudadana del cura Tuárez cayó porque el poder político le bajó el dedo. ¿Sí? No busquen pruebas, no busquen argumentos, el poder político le bajó el dedo. ¿Y quién es el poder político? Esa entente política, ese acuerdo político que hay entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El resto es cuento. Desde el primer día que me senté comenzó una persecución mediática y también una persecución por parte de la Fiscalía, por parte de la Contraloría, o sea, casi defenderme todo el tiempo. Lo que pudimos hacer, las visitas,
tanto en la participación ciudadana, fueron los momentos en que verdaderamente teníamos que sentarnos en la noche, en horas que no estaban dentro del trabajo, para poder brindar a la nación esa oportunidad que me dio a través de las urnas, porque es importantísimo, Voces, que sepa que yo no fui puesto a dedo, yo fui hijo de las urnas, hijo de la democracia, quien me puso en el Consejo de Participación Ciudadana, y en 2 meses la Asamblea Nacional no nos reconoció, nos destituyó también a la democracia. Si en los tribunales del Ecuador no hubo justicia, yo espero que los tribunales internacionales sean completamente imparcial, apegados a la verdad, apegados a la justicia, y presentar mi caso para que no quede en la impunidad. Las instituciones de control no cumplen con sus funciones. Las evaluaciones no se ajustan a procesos técnicos ni a la Constitución, y se nombran a supuestos comités de expertos que responden a intereses políticos. Parece que en el Ecuador la historia se repite. El propósito del Consejo es evaluar. Ahora, y depurar, por supuesto, y depurar. Ahora, si es que eso se lo hace a través de una evaluación o 2 evaluaciones, eso ya se verá. Pero simplemente es cuestión de tiempo. De que se va a evaluar, se va a evaluar. Ahora haremos ya una primera evaluación. Si es que es necesaria una segunda, será la segunda. Nosotros no tomamos ninguna resolución como... Ustedes entregan un informe final. Con números. Con una calificación. Con calificaciones. Pare de contar. Y nosotros no tomamos ninguna decisión, ni mucho menos. Quien toma la decisión es el evaluador, que es el Consejo de la Judicatura. El Consejo es el que toma la decisión, doctor Ollarte. Bueno, primero queda claro que el comité evaluador va a evaluar porque lo dice la resolución 010. Segundo, queda claro, según la resolución 010, que de esa evaluación que realiza el comité evaluador tiene que elevar informe al pleno del Consejo de la Judicatura, y ahí interviene el Consejo de la Judicatura. Esa facultad es indelegable, no es una cosa menor. Es como que el día de mañana, por poner, voy a decir una bestialidad, ¿no?, a la Corte Constitucional se le ocurre conformar un comité de apoyo para que le dé haciendo sentencias que las aprueben en el pleno. Entonces, decir, cierto, salvaje, ¿no? Así de salvaje, saltarse la ley, ¿ya? Porque aquí no es que, no, pero es que es un detallito la ley. El detallito de saltarse la ley desde 1830. Ok. Y así seguiremos. Y luego con otros parámetros. Revisar decisiones judiciales de la evaluación. ¿Se puede hacer eso? De una u otra manera, tener los organismos de control para implementar lo que en este país se ha denominado también persecución política y lawfare. De tal manera que tener un contralor de manera ilegal e ilegítima, tener una fiscal que corresponda a los intereses directos del gobierno, tener un aparataje del sistema de justicia, era para ellos prioritario. Y desde ahí empezamos entonces a ver, bajo ese paraguas político, una serie de inconstitucionalidades y falta del debido proceso. Porque cuando un gobierno es débil, o cuando un gobierno quiere hacer lo que le viene en gana, le estorban los órganos de control, le estorban las Cortes, le estorba el Consejo de la Judicatura, le estorba todo aquello que le pueda revisar lo que está actuando. El futuro de esta institución es incierto. Hay quienes impulsan una consulta popular para eliminar a esta entidad. Otros prefieren volver al pasado, donde el Congreso se encargaba de elegir a las autoridades de control. Allí se repartían la torta. No solamente van a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino que se les ha metido entre ceja y ceja que pueden, de un solo viserazo, por ejemplo, cambiar la estructura de la función legislativa y crear el Senado. Para volver al Senado viejo, donde usted todo lo que trabajaba en la legislatura, al final esas leyes tenían que pasar por el filtro del Senado. Pero el Senado no era elegido por pueblo, sino en función de representaciones, de las cámaras de la producción, de las cámaras de agricultura, de los grupos de poder. Entonces, estamos retrocediendo más o menos 50 años o 60 años de historia hacia atrás. Eso es lo que están tratando de hacer, pero lo están tratando de hacer inconstitucionalmente. Pero como tenemos una corte, más o menos utilizando el tema de los astres, porque esto también es una corte, pero es una corte a la medida del gobierno. Entonces se les firma todo lo que ellos quieren. Entonces ya está en camino una reforma a la que el pueblo tiene que oponerse. Si usted tiene una apendicitis, usted tiene que sacarse el apéndice. El tema es cómo lo hace. El procedimiento normal y regular es ir donde el médico, hospitalizarse, someterse a una cirugía en condiciones de salubridad impecables. Lo anormal sería que usted se meta un puñal y se corte usted solito el apéndice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el Ecuador con la Asamblea, con la consulta popular para pretender disolver el Consejo de Participación Ciudadana? Está metiéndose un puñal y sacándose el apéndice, para que la gente nos entienda lo rústico y lo burdo de lo que estamos haciendo. Y estamos además nuevamente cayendo en el desequilibrio de poderes, porque vamos a crear, si es que la consulta va, una función legislativa bicameral, en donde las funciones del Senado se van a yuxtaponer también a las funciones de la Cámara de Representantes.
donde tendría que modificarse la ley orgánica de la función legislativa para el proceso de sanción de la ley y donde al Senado se le atribuiría la facultad de designar órganos de control. En un país donde el manejo del Congreso llano es difícil, imagínense lo complicado que sería dentro de la dinámica política del Ecuador el poner un Congreso bicameral. La idea no es mala, ¿sí? Pero es darle a un conductor de coches de madera la responsabilidad de que maneje un Fórmula 1. Lo que además nos pone en alto riesgo de caer en la susceptibilidad de autoridades de control sin la capacidad ética ni moral de liderar esas instituciones de control, pero además una consulta popular en marcha promovida por esos mismos grupos políticos de derecha en el Ecuador, que además lo que están diciendo es la eliminación del Consejo de Participación, cuando sabemos muy bien que eso tiene que ser a través de Asamblea Constituyente. El tiempo no para. Hoy se mira con asombro el retroceso de Ecuador en materia de derechos, empleo, salud, seguridad, educación y condiciones para una vida digna. El único logro de este régimen ha sido facilitar un trabajo coordinado entre el sistema judicial, los medios de comunicación y la clase política. Las instituciones de control encabezan una inquisición, los medios atacan y estigmatizan, y los políticos de turno le bajan el dedo a sus opositores. ¿Realmente el pueblo elige? Estamos viviendo un periodo oscuro de la historia del Ecuador, tal vez uno de los más oscuros, porque hay un pacto clarísimo que funciona todos los días entre los medios de comunicación social y los determinados actores políticos. Los grandes medios me refiero, expresan los intereses de los grupos de poder económico y político del Ecuador. Eso es innegable. Durante todas estas discusiones, tanto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando defenestraron al último consejo designado por el pueblo, y todo ello se lo hizo prácticamente cuando los medios de comunicación no dieron la oportunidad para que la gente se exprese con criterios contrarios. La comunidad internacional analiza con preocupación la situación del país. Incluso existieron informes oficiales de organismos como la OEA que advertían sobre la extralimitación en las funciones del Estado. A mí me parece que la situación es más que preocupante. La situación es más que preocupante porque se evidencia un sesgo que yo diría hasta neoautoritario, un camino hacia una suerte de estado de excepción permanente. A nivel internacional ha sido difícil, creo que hemos necesitado como un par de años para evidenciar en el ámbito de la política europea que este gobierno no tiene nada que ver con el anterior, que este gobierno realmente está actuando contra las mayorías sociales, que este gobierno está vulnerando día a día la Constitución ecuatoriana, pero creo que ahora ya es más que evidente y hay una opinión crítica en Europa respecto de este gobierno porque bueno, ha frustrado muchas expectativas. Fúnebre. Así se aprecia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un edificio en deterioro, instalaciones precarias y sumidas en el abandono. Nuevamente, la cultura de la impunidad deambula en el Ecuador. Recordemos que lo que hicieron en el transitorio no solo fue ilegalidades, inconstitucionalidades, poner políticamente a los actores en las autoridades de control, sino además desmantelar el Consejo de Participación, dejarlo sin ninguna posibilidad operativa, y me refiero a esto tanto de recursos humanos, recursos económicos con los que están paralizados. He seguido de cerca los pronunciamientos de este grupo de funcionarios o trabajadores del Consejo de Participación que se han indignado desde el transitorio y que han denunciado esto, que lastimosamente no han tenido mucho eco, pero tenemos un consejo desmantelado. Lo que hacen y lo que pretendió siempre, y no solo el Ejecutivo, sino el status quo de la política, los poderes fácticos de este país, lo que pretendieron desde un inicio es dar un golpe de Estado institucional. Asaltaron la democracia, se tomaron todas las instituciones de justicia, todas las instituciones de control y todas las instituciones para los procesos electorales. Asaltaron la democracia de este país, rompieron con la institucionalidad. Entonces estamos en manos de la partidocracia antigua que parece que ya estaba desapareciendo. Estamos en manos de los medios de comunicación que tienen profundos intereses con esta partidocracia, que aparte de hacer una comunicación sesgada, son lobistas en el Ecuador. Entonces el pueblo, que ya entiende lo que está pasando, lo único que necesita es activarse. El sueño de unos pocos
terminó siendo la pesadilla de todos.